Plano y angulación. Un plano es una unidad narrativa que permite darle un sentido cinematográfico. En sí, un plano se refiere a la manera que la cámara graba a las personas, animales o cualquier cosa que motive a la escena. A continuación, tipos de planos. Gran plano general. Muestra un gran escenario o una multitud. El sujeto o figura no se puede ver, o bien queda diluido en el entorno, lejano, perdido, pequeño. Tiene un valor descriptivo y puede adquirir un valor dramático cuando se pretende destacar la soledad o pequeñez del hombre frente al medio. Recoge las figuras humanas en contextos tan amplios en los que se pierde la figura o el grupo. Plano general. Muestra con detalle el entorno que rodea al sujeto o al objeto como un amplio escenario. Se utiliza para describir a las personas en el entorno que les rodea. El plano conjunto quiere decir que es un plano en donde hay más de una persona en el encuadre. Este plano puede ser de dos, tres o más personas. Por lo tanto, no importa si es un plano medio, un plano americano o un plano general. Sin embargo, es bastante raro que sea un primer plano, más que nada porque no cabrían en el encuadre. Disponemos de un plano entero si a quien o quienes estamos fotografiando aparecen completos, desde los pies a la cabeza, sin secciones. En este tipo de plano tendremos que cuidar la pose de nuestro modelo, ya que si ésta da una buena foto, será mucho más atractivo. El plano medio cubre hasta la cintura recogiendo la línea de corte entre el ombligo hasta casi la entrepierna. En caso de estar sentado el sujeto, la tolerancia baja hasta aproximadamente la mitad del muslo. Este tipo de encuadre se suele utilizar para resaltar la belleza del cuerpo humano, por lo que es un tipo de plano muy utilizado en fotografías de moda. Plano americano o también conocido como plano tres cuartos, el cual enfoca al sujeto principal desde la cabeza a la rodilla. No son consideradas las mejores tomas, pero son muy necesarias cuando se necesita cumplir una serie de objetivos especiales. Uno de los casos donde se debe cumplir el plano americano es cuando se necesita mostrar de forma clara y precisa el movimiento de las manos del sujeto o algún detalle de la parte superior de su cuerpo. Plano medio corto. Este plano consiste en cortar a la persona por la altura del esternón o las costillas más inferiores, dejando algo de aire por encima de la cabeza. Primer plano. Es un plano muy usado tanto en el cine como en la fotografía. Este plano sirve para meter al espectador en la escena cuando hay situaciones de conversaciones profundas y se trata de pasar un poco por alto el fondo. El primer plano en la fotografía es básicamente la típica foto de carnet, que se usa para cualquier tipo de tarjeta identificativa. El plano detalle es un tipo de plano que muestra un objeto o parte del cuerpo en su máxima expresión. Este plano se capta una parte del cuerpo del sujeto como una mano, una boca, un ojo, una ceja, etc., para denotar emociones o asombro. En el primerísimo primer plano se utiliza para destacar un elemento que en otro plano podría pasar desapercibido, pero que es importante que el espectador se dé cuenta para seguir correctamente la trama. Angulación. Se llama angulación a la diferencia entre el nivel de la toma de vista y el objeto filmado. En lugar de eso, puede formar diversos ángulos con respecto a él y entonces la cámara opta diversas posiciones o ángulos. Plano cenital. Es un plano utilizado desde arriba, justo encima de los sujetos o objeto, con un ángulo de 90 grados perpendicular al suelo, como si hubiese captado desde un satélite o un helicóptero. Generalmente tiene un efecto estático de la imagen. Plano picado. La cámara graba a una altura ligeramente superior a los ojos o de una altura media, con la cámara ligeramente orientada hacia el suelo. Se utiliza para transmitir al observador que alguien es inferior, inocente, débil, frágil y inofensivo. El plano contrapicado se realiza situándote justo enfrente del sujeto, a una altura por debajo de la de sus ojos. El objetivo debe estar orientado al techo de forma opuesta al plano picado. Con el contrapicado podrás mostrar al sujeto más fuerte, magnificarlo, hacerlo más importante.
En el plano nadir, la cámara se sitúa totalmente por debajo del sujeto, con ángulo perpendicular al suelo. Se usa a nivel estético para dar dramatismo, interés a la escena o dinamismo. Plano dorsal, o también conocido como plano semisubjetivo, nos explica qué ve el protagonista pero incluyéndolo. Mantiene al espectador al margen pero también le da una información que el protagonista no sabe. Es típico de las películas de miedo, cuando están a punto de atacar a una persona por detrás. Plano escorzo. Incluye al sujeto protagonista de cara y al sujeto que escucha de espalda. Es un plano que refuerza la referencia al espectador de con quien habla el personaje y también le da un toque muy estético a la composición del plano. Plano de perfil. Este tipo de plano consiste en colocar la cámara en el lado lateral del protagonista o los protagonistas. Plano frontal. Este plano cinematográfico y fotográfico consiste en disparar con el eje vertical de la cámara totalmente paralelo al sujeto. Es decir, que la cámara debe estar frente al sujeto sin estar apuntando hacia arriba, es decir, contrapicado, ni hacia abajo, en picado. El plano flip over. Este juego de cámara sirve para subvertir nuestras expectativas con un inesperado movimiento de cámara de 180 grados, que nos indica que lo que estábamos viendo estaba en realidad al revés. Plano holandés, o también llamado plano aberrante. En este tipo de plano, la cámara está inclinada unos 45 grados y comunica al espectador un efecto de inestabilidad a la vez que sirve para dar dinamismo a la escena.